una suscriptora del canal me pidió que le explicara qué son las creencias limitantes. Así que en este video te voy a explicar para que entiendas con lujo de detalle a qué nos referimos con creencias y sobre todo con creencias limitantes. Y esto entendido dentro del entorno del desarrollo personal. Acá no vamos a hablar de creencias religiosas, ¿ok? Soy Sim Perazo, la autora de Amor Propio 29.000 días, un libro que te va a ayudar a crecer tu amor propio y a sentirte mucho mejor porque vas a empezar a quererte de verdad, ¿ok? Este video surge a raíz de mi video anterior donde hablábamos sobre los hábitos que destruyen tu autoestima, que si no lo viste, te voy a dejar acá una tarjetita para que lo puedas visualizar. Y entre esos hábitos, uno era el tema de las creencias limitantes. Esto es bien importante dentro del desarrollo personal porque te construye desde los fundamentos, desde las bases, para entender probablemente que haya algo que está limitándote en tu vida. Pero antes de entender las creencias limitantes, tenemos que tener súper claro qué nos referimos con las creencias. Y acá vamos a hacer algunos, un poco de énfasis en algunos puntos que creo que son muy relevantes para definirlas y que no te quede ninguna duda. Primero que nada, una creencia es un sentimiento de certidumbre. Es lo que te hace tener certeza sobre que algo es o no es según tu propia creencia, según tu propio criterio, ¿sí? Esto ocurre porque como en el día a día estamos tomando constantemente decisiones, para nuestro cerebro es mucho más sencillo aferrarse a creencias preestablecidas, donde ya tiene predefinido con anticipación qué es lo que significa para nosotros cada una de las cosas que ocurre, que estar decidido y tomando una decisión en cada momento. Esto, como te imaginarás, supone un montón de gasto de energía, por lo tanto, como nuestro cerebro lo que siempre quiere es que la vida nos resulte más fácil, entonces nos va a facilitar las cosas en este sentido. Además, tenemos que entender que este sentimiento lo tomamos como una verdad. Y acá es donde radica la dificultad de las creencias limitantes. Como la creencia la tomamos como una verdad, no la vamos a cuestionar. Por lo tanto, si la creencia es válida, es verdadera y es correcta, genial, nos va a ayudar a crecer. Ahora, si la creencia no es correcta, no nos hace bien y nos hace hasta daño, te diría, esto es lo que nos va a impedir seguir avanzando. Y por eso llamamos creencias limitantes a este tipo de creencias que nos restringen, que nos privan, que nos coartan estas libertades que todas las personas tenemos. Además, como te decía, como este sentimiento de certidumbre lo tomamos como verdadero, no lo vamos a cuestionar. Por lo tanto, hubo un momento en la vida en que adoptamos estas creencias y como las tomamos como verdad, justamente, es que las damos por ciertas y ni siquiera las revisamos. No las cuestionamos, no nos preguntamos si son verdaderas o no. Y te vas a dar cuenta, trabajando con las creencias, que muchísimas de las creencias que más te impactan en la vida son las limitantes. Y esto hace que no puedas conseguir lo que estás persiguiendo, lo que estás buscando. Por lo tanto, es importante empezar a detectar qué son estas creencias que cada uno de nosotros tenemos y a partir de ahí empezar a discernir cuáles son las limitantes y cuáles no. Por otro lado, quiero que tengas súper claro que una creencia es una generalización. Es decir, yo veo algo a nivel general y le pongo de alguna forma una etiqueta, un rótulo, como para comprender que todo eso es lo que yo creo. Esto, dicho así, puede ser un poco como complicado de entender. Pero si yo, por ejemplo, te digo algo bien típico, todos los hombres son, y le ponemos el adjetivo que cada uno quiera, o todas las mujeres son X cosa, o todos los países de tal continente son X cosa. Y así te das cuenta que yo estoy usando la palabra todos, todo, todas. Esto es lo que produce la generalización. Lo mismo que si yo digo, por ejemplo, siempre me ocurre X cosa, o siempre esto me sale bien, o siempre esto me sale mal, o siempre me siento de determinada manera. Estoy generalizando porque digo siempre. Lo mismo con nunca y así con cada creencia que nosotros englobemos en algo mucho mayor. Y si te detenés un minutito te vas a dar cuenta que esto no es verdad la mayoría de las veces. Porque que yo generalice no significa que realmente esto sea de esta manera u ocurra de esa forma. Yo no puedo generalizar, poder puedo, pero no es cierto
que todos los hombres son así, o que todas las mujeres son así, o que todos los países son de esta manera, o que siempre me pasa determinada cosa. Que yo lo crea no significa que sea real, ¿ok? Por eso, después cuando empezamos a entender las creencias en su totalidad, nos damos cuenta que son limitantes en algunos casos. Porque imagínate, si yo vivo mi vida a través de la creencia de que todos los hombres son así, ¿qué voy a pensar de todos los hombres? ¿Ok? Esto me va a impedir que yo conozca a hombres de otra manera, o que me relacione con hombres de otra forma, o que me dé el permiso de hablar de otra manera con los hombres, etc. Esto te lo estoy dando en un ejemplo, por ejemplo, de relaciones interpersonales, pero lo podemos llevar a cualquier otro ámbito. Lo mismo es si hablamos de dinero, si hablamos de salud, si hablamos del trabajo, de la carrera, de lo que fuera. Ten en cuenta que las creencias atañen a todas las áreas de tu vida, ¿ok? Y por último, algo bien importante que hay mucha gente que no le presta atención a esto es que las creencias que adoptamos, que vamos incorporando a través de nuestra vida, son referencias para el dolor y el placer. Y cuando nosotros regimos nuestras creencias por el principio de dolor y placer, esto es lo que nos hace acercar o alejar de determinadas cosas, de determinadas relaciones, de determinados objetivos. No es lo mismo si yo pienso que, por ejemplo, que estudiar una rama de la medicina es muy difícil, que si yo pienso que estudiar una rama de la medicina es súper constructivo porque me va a ayudar a mejorar la vida de las personas. La creencia es totalmente diferente sobre el mismo área de la vida, ¿ok? Entonces, el principio de dolor-placer hace una referencia hacia lo que queremos acercarnos o alejarnos, dependiendo lo que para nosotros signifique dolor y placer. Acá tiene que ver mucho el significado que nosotros le damos a cada cosa. Hay 3 tipos básicos de creencias y esto tiene que ver con el nivel de cambio que podemos experimentar en cada una. Una opinión es lo más fácil de cambiar y te darás cuenta que probablemente en tu vida tus opiniones sobre lo mismo, sobre el mismo tema, hayan ido cambiando conforme el entorno, conforme las circunstancias, tu edad, la época que estás viviendo, los acontecimientos que te rodean, etc. Por lo tanto, una opinión hoy puedo tenerla y mañana no sobre algo, o puedo tener una opinión y mañana cambiarla, es más, hasta que sea diametralmente opuesta, ¿ok? Entonces, esto es porque el nivel de cambio que tiene una opinión es muy grande. Entonces, si yo baso mi vida en opiniones, y acá quiero que me prestes especial atención, voy a estar a la deriva de creencias muy volátiles que tiene la gente o que tengo yo. Por eso es tan importante no llevarse por el que dirán, porque al final lo que estoy persiguiendo es la aprobación ajena sobre opiniones de la gente. Y como la opinión es algo que se puede vulnerar tan fácil, que puede cambiar tan fácil, entonces mi vida va a ir como un poco a la deriva, porque realmente estoy dependiendo de lo que alguien opine, que encima de esa opinión es totalmente volátil y puede cambiar en cualquier momento, y evidentemente yo no tengo ningún control sobre eso. Y no solo de la opinión ajena, sino la opinión propia. Mi opinión también va a ir cambiando porque hay un montón de factores que le influyen, ¿ok? Entonces, si bien la opinión es una creencia, es algo que creo, lo cierto es que su nivel de volatilidad es tan grande que puede ir cambiando a través del tiempo. Y esta oscilación en que a veces lo creo más, a veces lo creo menos, a veces creo realmente en esto y a veces directamente ya no lo creo, va a hacer que mi vida sea muy fluctuante, muy inconstante. Entonces, realmente, desde mi punto de vista, uno no debería dejarse llevar por las opiniones ni propias ni ajenas, ¿ok? Lo siguiente es una creencia. La creencia se puede cambiar en un entorno determinado, con un trabajo determinado, pero es factible de cambiar. Lo que pasa que requiere de un trabajo un poco más fuerte, más dedicado, necesita más energía. No es tan fácil de cambiar como una opinión, porque su nivel de volatilidad es mucho menor. O sea, cuando yo creo antes, realmente es más constante, por ejemplo, a través del tiempo, lo que yo creo sobre algo, porque está mucho más arraigada en mí.
¿Por qué? Por lo que te decía antes, porque es algo que yo tomo como verdad en mi vida y no lo cuestiono casi siempre, porque me da este nivel de certidumbre que necesito para vivir en el día a día. Y el nivel más complejo de creencias son las convicciones. Cuando yo estoy convencida de algo, es muy complicado cambiarla. Sí se puede hacer, pero tiene que nacer de mí. Tiene que haber algo en mí que provoque estas ganas de cambiar mi convicción. Porque voy a necesitar hacer el mismo trabajo que para cambiar una creencia normal, que todos entendemos como con cierto nivel de dificultad para el cambio, pero mucho más fuerte, va a requerir más compromiso, va a requerir más trabajo. Por eso es tan importante abrirse a estudiar, entender y comprender cuáles son las convicciones que cada uno de nosotros tiene, por qué las tiene, de dónde vienen, cuáles son las consecuencias y todo un trabajo que se puede hacer alrededor de este tipo de creencias. Es importante que tengas en cuenta que cuando las creencias son potenciadoras, te hacen crecer, te llevan hacia adelante, te impulsan a que sigas persiguiendo tus metas, tus objetivos, a que mejores como persona, a que cada vez estés más cerca de tu ideal de persona. Ahora, cuando las creencias son limitantes, ocurre todo lo contrario. Entonces, imagínate si yo tengo una convicción, o sea, estoy fuertemente convencida de algo y casi te diría que nada me puede hacer cambiar de idea, sobre algo que me limita. Por ejemplo, que no puedo tener pareja, que no puedo tener el dinero que quiero, que no puedo educar a mis hijos de la manera que me gustaría, que no puedo vivir en un país con las condiciones que quiero, etc. Este tipo de creencia limitante, cuando es una convicción, realmente requiere de demasiado compromiso. Y únicamente vas a poder cambiarlo si nace de tu interior. Evidentemente, esto requiere un trabajo fuerte de autoconocimiento y querer hacer el cambio. Que yo te diga, esto tenés que cambiarlo, no sirve absolutamente de nada. Por eso, cuando nosotros estamos hablando con alguien y detectamos en su lenguaje que tiene creencias limitantes, simplemente decirle, tenés que cambiar esa creencia limitante, no sirve de nada. Porque si esa persona no hace el clic interno de querer cambiarla, la idea va a morir ahí. ¿Ok? Así que ahora te voy a explicar algo que para mí fue como la apertura a un nuevo mundo dentro de las creencias y son los tipos de creencias. Hay 4 tipos de creencias que son muy conocidas y que están clasificadas de esta manera para darte un norte sobre lo que realmente puedes esperar de las creencias y dónde te vas a mover en el momento que quieras trabajarlas. Primero que nada, juicios y opiniones. Todo el mundo escucha juicios de alguien, juicios de valor me refiero, de alguien o propios. Somos los primeros en que emitimos juicios sobre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, cuidado con esto porque el juicio es una creencia. Y si yo estoy haciendo juicio de valor sobre algo, sobre alguien o sobre mí, es porque hay una creencia normalmente limitante que está en mi interior y que me está haciendo ver la vida a través de esa lente. Así que, ojo con esto. Creencias de identidad. Estas son las creencias donde decimos yo soy, yo no soy, yo puedo, yo no puedo. Y este tipo de creencia que tiene que ver conmigo o con alguien más, porque si yo digo esa persona es determinada cosa y le pongo un adjetivo que normalmente es descalificativo, pero bueno, ahí es donde empezamos a identificar a la persona, esto es lo que mucha gente reconoce como etiquetas, ¿no? Donde decimos, esa persona es tal o cual cosa, o yo soy, generalmente cuando decimos, por ejemplo, yo soy tímido, o yo soy malo para hacer tal cosa, o soy incapaz, o soy insuficiente. Este tipo de creencias son creencias de identidad. Me pongo la etiqueta, me pongo el traje, me pongo la identidad de ese adjetivo que estoy diciendo. Y realmente esto es muy limitante la mayoría de las veces. ¿Ok? Vamos a la siguiente y es la creencia de relación causal. Esto ocurre cuando, a través de algo que sucede, un episodio, un hecho, un evento, algo que ocurrió, yo creo determinada cosa. O sea, relaciono mi creencia con ese hecho, mi creencia con ese episodio. Por ejemplo, si tuve un trauma, probablemente de ahí adquiera
una creencia que va a ser muy fuerte y que va a estar en mi interior casi toda la vida, te diría, salvo que la detecte y decida cambiarla, ¿sí? Esta es la relación causal, o sea, causa-efecto. Ocurre algo, creo esta cosa, ¿sí? Ocurre algo, construyo mi creencia. Evidentemente no siempre esto es limitante. Puedo creer algo a través de algo que sucedió y que me potencie, que me haga superar, ¿no? Si tuve, por ejemplo, un éxito, un logro muy fuerte con algo, yo a través de este episodio adquiero la creencia, la incorporo, me adueño de esta creencia y a partir de ese momento me creo mucho mejor con eso, ¿sí? A mí me pasó esto cuando empecé a emprender. Yo creía, y esta fue una creencia muy fuerte que tuve durante gran parte de mi vida, que no podía generar dinero, no podía emprender, no podía hacer algo por mí misma a nivel comercial. Y cuando logré mis primeras ventas en mi emprendimiento, esto se instaló en mí de una manera tan fuerte que a partir de ese momento dije, ¿sabes qué? Puedo construir el negocio que quiero, puedo emprender en el área que quiero. Y evidentemente esto requiere que lo trabajes, no es que de repente de la noche a la mañana ocurre. Pero sí es cierto que esta relación causal, donde ocurre algo y se instala o adaptas tu creencia, evidentemente no siempre es limitante, a veces también puede ser potenciadora. Y por último, las creencias externas. Esto es, cuando alguien cree algo y lo adopto. ¿Sí? Puede ser una creencia de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi tío, de mi primo, de mi hijo, de mi profesor, de mi jefe, de mi amigo, de quien sea. Ocurre algo ahí afuera de otra persona, lo siente, lo cree, me convenzo de lo que esta persona cree, acá tiene mucho que ver la convicción, la adopto para mí y a partir de ahí vivo mi vida con esta creencia a cuestas. Imagínate cuando estos son creencias limitantes, lo fuerte y limitante que puede ser. Porque esta creencia no es mía, es de alguien más, la adopté de alguien. Esto es muy común cuando vamos creciendo, cuando somos pequeños y vamos creciendo, evidentemente el entorno nos transmite sus creencias. Como tenemos pocas herramientas para discernir qué es real, qué no, qué nos hace bien y qué no, y si encima le ponemos el condimento de querer ser aceptados porque somos pequeños y necesitamos pertenecer a un grupo, a alguien que nos cuide, esto es un caldo de cultivo bastante importante. Por lo tanto, es importante que en este momento de tu vida, si este tema de las creencias te está llamando la atención, y sobre todo las creencias limitantes, hagas un trabajo importante de autoconocimiento e introspección y veas qué tipo de creencias podés tener en este momento. ¿Tengo juicios y opiniones? ¿Tengo creencias de identidad? ¿Tengo creencias de relación causal? ¿Tengo creencias externas? Y a partir de ahí, que las tengo, las reconozco, las identifico, ¿qué hago con esto? Y tomo una decisión. ¿Las quiero trabajar o las voy a conservar y sigo así mi vida? ¿Ok? Espero que te esté sirviendo. Si tenés cualquier pregunta o cualquier duda, déjamela en los comentarios. Y si hay algún tema en particular que quieras tratar, como hizo esta suscriptora que me dejó su comentario en el canal, déjamelo porque te puedo hacer un video contestándote sobre el tema que te interesa saber, si lo conozco. Y si no lo conozco, ya veremos cómo lo resolvemos. ¿Ok? Te mando un abrazo y espero verte la próxima. Chao, chao.